Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este capítulo número 12 del libro de Proverbios. Un capítulo que sin lugar a dudas trae mucha luz a nuestra vida. Un capítulo que Dios me lo permite recibir así el día de hoy, como algunas cualidades que las personas que amamos a Dios debemos de tener. Cualidades a las cuales debemos abrazarnos en Cristo Jesús y cualidades que Jesucristo tenía en su vida. Nosotros podemos leer la evidencia de su vida a través de los 4 evangelios y un poquito también en Hechos acerca de quién era Él, cómo se comportaba, cómo se dirigía ante la sociedad. Y este capítulo 12 es un espejo de las muchas cualidades y comportamientos que Jesucristo tenía y que nosotros podemos aprender y aplicar en nuestro diario vivir. Me encantaría que me acompañaras al versículo 1 y empieza diciendo: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Algo tremendo que sin lugar a dudas tiene toda la veracidad de la palabra. Porque al final de cuentas, nosotros como hijos de Dios estamos en un constante crecimiento espiritual, terrenal, intelectual, rodeado de Cristo. Efectivamente, rodeado de Cristo, nosotros no podemos ser nada. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros estamos bajo una autoridad como personas cristianas, Dios nos permite recibir de parte de Él muchísima corrección. Nosotros hemos vivido una vida creyendo o pensando que nosotros decidimos o pensamos mejor que Dios. Pero sin embargo, cuando somos rescatados de ese engaño, Dios nos permite identificar todo el pecado que hay en nuestras vidas. Sin embargo, aún queda mucho de ese humano, de esa carne en nosotros que tiene que ir cediendo ante el Espíritu. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos una predica, cuando nosotros tenemos la oportunidad, de hablar con nuestros líderes, con nuestros pastores, con la gente que está sobre nosotros, muchas de las ocasiones Dios va a traer instrucción a nuestra vida y Dios nos va a permitir aprender a solucionar esas cosas, esos detallitos que aún tenemos en nuestra vida, como hijos, como padres, como miembros de una congregación, como parte de la iglesia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a escuchar con oídos humildes para poder aprender de parte de Dios lo que quiere para nuestras vidas. El versículo 2 dice: el bueno alcanzará el favor de Jehová. ¿Y cómo podemos definir que nosotros somos personas buenas o malas? Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Por medio de Cristo, por medio de la palabra de Dios, por medio de lo que está escrito en este libro tan maravilloso, nosotros podemos definir si estamos acercándonos a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, por medio de su vida. Y sin embargo, el versículo continúa diciendo: mas Él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces, pareciera que la palabra de Dios nos está dando como un antónimo de lo bueno es los malos pensamientos. No está hablando ni siquiera del pecado hecho, sino el mal pensar es un antónimo de una persona buena, ¿no? El tener malos deseos, el tener malos pensamientos, el tener malas ideas, no sometidas ante Dios, es algo que nosotros no tenemos que tener. Y no te estoy diciendo que no lo tengamos, porque somos carne al final de cuentas y el enemigo siempre va a tratar de tentar nuestra carne, lanzando dardos que comiencen con deseos, se conviertan en pensamientos y luego en acciones. Entonces, Dios está invitándonos a que nosotros seamos personas buenas, que nos alejemos de esos malos pensamientos, que nosotros comencemos a bendecir a las personas, por mucho que digas: ay, es que esta persona, bendice a esa persona, o por mucho que no te guste cierto comportamiento o cierta acción, comienza a bendecir a las personas, comienza a pedir a Dios por su vida, pero no pidas, ay Señor, ilumínalo, no, o sea, utiliza frases edificantes para su vida por medio de la palabra de Dios. Señor, bendice su vida, trátalo con misericordia, Señor, atráelo con amor hacia ti. Eso es un cambio radical que debe de existir en todos y cada uno de los hijos de Dios. El versículo número 3 dice: el hombre no se afirmará por medio de la impiedad. Y esta palabra impiedad es algo bien tremendo, ¿no? La palabra de Dios nos está invitando a que seamos personas piadosas, personas que sientan piedad
por aquellos que son iguales a nosotros. Nosotros no podemos sentir que somos más que las demás personas, aunque conozcamos el reino de Dios, aunque sirvamos al reino de Dios, aunque Cristo esté viviendo nuestras vidas. No podemos sentirnos más, porque al final de cuentas ni tú ni yo nos merecíamos la gracia que fue dada por medio de Jesucristo. Entonces, lo decíamos en el estudio de ayer, creo que tenemos que aprender a mirar a las personas con los ojos de Jesús, con la mirada de Jesús, para que nosotros podamos sentir esa piedad por las personas que necesitan apoyo, que están sujetas o atadas al pecado, que están viviendo una vida alejada de Dios. Tenemos que ser piadosos con esas personas y comenzar a bendecirles, comenzar a predicarles, comenzar a ayudarles, comenzar a preocuparnos por esas personas. Es lo que la palabra de Dios nos está invitando a hacer el día de hoy. Después dice, el justo cuida de la vida de su bestia. Y esta pequeña frase, honestamente, a mi vida... Cuando yo tuve la oportunidad, cuando Dios me dio la oportunidad de leer por primera vez este versículo, vino una luz a mi vida muy grande. Yo no estoy diciendo que haya sido una persona violenta con los animalitos que tenemos en casa, pero sí era una persona fría, una persona desinteresada, una persona... en mi pensamiento era, vaya, los perritos están aquí porque pues, son de mis hijas, ¿no? Pero cuando Dios me permitió leer este versículo, Dios me permitió identificar que yo necesito ser cuidadoso con la vida de mis mascotas, ¿no? Y Dios hizo nacer en mí, en mi interior, en mi corazón, el hecho de vez en cuando acariciarlos, apapacharlos, jugar con ellos, ese sentir, porque la palabra de Dios lo dice. Dios hace que nazca de nosotros, de nuestro interior, de nuestro corazón, de lo más profundo de nosotros. Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios entre, comienza a fluir un verdadero sentir de querer hacer las cosas, vivir las cosas de una manera diferente. No por obligación ni mucho menos, sino realmente tener la oportunidad de bendecir a todos y a cada animalito, a cada persona, en cada lugar, el bendecir, el honrar a Dios por medio de nuestras acciones. Este versículo cambió mi vida hace ya algún tiempo y hoy que lo vuelvo a leer, por eso Dios puso en mi corazón el volver a resaltarlo. Después dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Y hablábamos antier, acerca del trabajo, ¿no? Nosotros como parte de este mundo tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos por trabajar diligentemente para el sostén de nuestra familia. Repito esta frase que me gusta decirla mucho. Sabemos que los proveedores no somos nosotros, sino que Dios provee a través de nuestro trabajo. Dios bendice nuestro trabajo, Dios bendice nuestro esfuerzo. Y aquí la palabra de Dios una vez más lo está resaltando de una manera increíble. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Es decir, que nosotros como hijos de Dios tenemos la obligación de labrar nuestro trabajo, de esforzarnos diligentemente en nuestro trabajo, el buscar la oportunidad de trabajar en cosas diligentes, cosas o lugares que honren a nuestro Señor en nuestro trabajo. Y Dios va a bendecir nuestro trabajo, Dios va a bendecir el trabajo que nosotros realicemos como hombres o como mujeres, ¿no? Al final de cuentas, Dios bendice el trabajo y el esfuerzo que nosotros hacemos. Después dice, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Hay un comentario que muchas veces como cristianos, una duda que muchas veces como cristianos llega a nuestras vidas siempre, ¿no? El podernos dar cuenta de que sin lugar a dudas muchísimas personas que están en el mundo, que están alejadas de Dios, muchísimas personas en el mundo que no sirven al Dios real y viviente, tienen una prosperidad económica bastante grande, ¿no? Ayer estaba escuchando a un predicador que no puede estar mucho más alejado de la verdad y alejado de Dios, donde él decía que estaba enojado con Dios, porque él veía que la gente malvada prosperaba y tenía carros y tenía casas, y que él, al ser un pastor, muchas veces no tenía ni para comer. Cuando yo escuché esa frase que él dijo, obviamente la persona que subió el video lo estaba hablando de la palabra de Dios, de que eso no estaba bien. Pero al final de cuentas nosotros tenemos que, hace ratito tuvimos la oportunidad de preparar pozole, una comida típica mexicana,
y compré un par de aguacates o palta, como le llaman en tu país. Y yo estaba tocando el aguacate para saber si estaba bueno o no para comerlo, ¿no? Y luego algo trajo Dios a mi vida como un sentir de ponerlo como ejemplo en un video. Y bueno, pues aquí está el video. Muchas veces nosotros podemos agarrar un aguacate y sentirlo, apachurrarlo y decir, pues el aguacate está rico, ¿no? Se ve bueno, se ve de buen color, no tiene la parte de afuera lastimada, no está aguadito, ¿no? Pero luego de repente partimos ese aguacate y, oh sorpresa, ¿no? Lo abres y el aguacate está negro, está podrido, pero por fuera no se veía. Y en muchas ocasiones nosotros tenemos la oportunidad de agarrar aguacates y que están feos por la parte de afuera, lastimadas, la piel del aguacate, que hasta como que se sienten muy aguaditos, pero dices, bueno, aquí está, lo partes y es un aguacate que está verde, que está rico, que está en su punto, diríamos en México, ¿no? Y muchas veces nosotros somos como aguacates, ¿no? Aunque aparentemente por fuera hay personas que tienen lujos, que tienen carros, que tienen mucho dinero, que tienen empresas prósperas, que tienen muchas cosas buenas, realmente en su corazón, en su interior, ellos están podridos, ellos están alejados de Dios, ellos están deprimidos, tristes, solos y vacíos. Y muchas veces hay personas que a lo mejor no tienen riqueza, que tampoco tienen la mejor ropa del mundo, que tampoco a lo mejor tienen las casas más grandes, pero en su interior, en la parte de adentro, ellos están sanos por la palabra, por la presencia de Dios. Y esto es algo de lo que Dios nos está invitando, ¿no? A que si nosotros a lo mejor no tenemos los grandes lujos del mundo y tampoco tenemos todas esas grandes bendiciones económicas y prosperidad económica, estemos contentos y no envidiemos lo que otras personas tienen, porque esas personas están alejadas de Dios. Nosotros tenemos una promesa en nuestro corazón guardada de que en algún momento, aunque no nos merezcamos eso, vamos a estar en la presencia de papá y vamos a vivir, a habitar confiada y tranquilamente delante de él, porque sabemos que ni las cosas materiales, ni los grandes lujos, ni todas esas cosas que son vanidad de vanidades, diría Salomón, tienen ningún fruto en especial. Y esto es lo que dice la palabra de Dios: no envidies todas esas cosas que el mundo le ha ofrecido a la gente que está en el mundo. Después dice el versículo 17: el que habla verdad declara justicia. Y hemos hablado acerca de la justicia, ¿no? De la justicia divina cuando llega a nuestras vidas y nos abrazamos a lo que es justo delante de los ojos de Dios y dejamos de pensar o suponer lo que es justo ante nuestros ojos, ¿no? El que habla verdad. Nosotros como cristianos tenemos que ser honestos en todo momento, lo hablábamos, de que Dios no desea que haya cosas en nuestro corazón ocultas, ¿no? Inclusive la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y eso dice la palabra de Dios. Entonces, imagínate vivir una vida con equivocaciones. Sin lugar a duda, yo creo que todos nos llegamos a equivocar, pero que seamos personas realmente honestas, francas, transparentes, que en determinado momento, cuando algo sale a la luz, nosotros tenemos la confianza de que pues ya se sabía, ¿no? Sí, yo me equivoqué, yo cometí este error, pero pues yo no lo oculté, ¿no? O sea, al final de cuentas, soy un ser humano y me equivoco y estoy remediando, estoy esforzándome porque las cosas sean diferentes. Entonces, es parte de nuestro testimonio el hablar con la verdad. Versículo 24: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Ya habíamos hablado también de la diligencia, ¿no? El ser personas diligentes es comportarnos, actuar, hablar, decidir conforme a lo que es correcto ante los ojos de Dios, como hijos de Dios, como siervos de Dios, como esclavos de Cristo. Nosotros tenemos que vivir una vida donde seamos personas que donde quiera que estemos, escuela, trabajo, familia, con los vecinos, con los primos, con los mejores amigos, con quien sea, con nuestras esposas, con nuestros hijos, nosotros tenemos que ser personas en esencia diligentes, personas que buscamos siempre la justicia, la verdad, que buscamos siempre el honrar a Dios en cada momento y oportunidad. Y la palabra de Dios dice que nuestra mano será la mano de los diligentes señoreará, es decir, que nosotros vamos a tener la oportunidad de tener personas a nuestro lado
que van a aprender de nosotros. Entonces tenemos que aprender a ser un buen ejemplo, porque hay gente que viene atrás de nosotros siguiendo nuestro camino, tomando como ejemplo nuestras decisiones, nuestras acciones, y tenemos que tener cuidado con eso. Después dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Y aquí es bien precioso porque parece como un versículo espejo de Proverbios 3, donde dice, vamos a leerlo correctamente para no errar, quiero leerlo. Dice Proverbios número 3, versículo 5, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíjate qué curioso que sea como dualidad de versículos, ¿no? Donde Dios nos permite reconocer que nuestra prudencia, nuestros pensamientos, nuestras ideas no son los pensamientos ni las ideas ni el conocimiento que Dios tiene en sí mismo. Lo decíamos en algún video, lo subí creo, donde nosotros cuando estamos pasando muchas veces por un proceso, cuando estamos pasando por situaciones que sin lugar a dudas van a traer crecimiento, en muchas ocasiones queremos hablar, actuar, decir, ay, es que aquí, es que allá. Tranquilo, el fiarte de Dios es dejar que Dios trabaje, que Dios actúe y liberarte de esos pensamientos, de esas ideas. Qué hermoso versículo. Y decir, yo confío en Dios. Porque si yo estoy pensando o creyendo que va a pasar, o tratando de decir, o hacer, o deshacer, lo único que va a pasar es que me voy a abatir. Pero sin embargo, cuando yo me detengo por completo y digo, Señor eterno, tú tienes toda la sabiduría del mundo, tú piensas las cosas de una manera diferente comparada con mi mente finita, y yo decido, Señor, confiar en ti y dejarte trabajar. Señor, mi deseo es Padre eterno, pero yo pongo mi deseo, Señor, en tus manos. Yo pongo pensar, sentir en tus manos, Señor, y confío en que tú vas a tomar la decisión perfecta para mi vida, Señor. Esa oración nos permite sentir libertad y paz en nuestro corazón, al contrario que lo que dice que nos vamos a batir si estamos pensando. Y por último, versículo 26 dice, el justo sirve de guía a su prójimo. Muy parecido al versículo 24, mas el camino de los impíos les hace errar. Fíjate que esta parte es muy interesante, ¿no? Nosotros hablábamos ayer, antier, todos los días que tenemos la oportunidad de decirlo, siempre vamos a decir esto, ¿no? Todo lo que Dios nos permite es para bendecir. Y si Dios nos ha permitido tener su palabra en nuestras manos, y Dios, el Espíritu Santo, nos da ese discernimiento de entender su palabra, nosotros tenemos que guiar a las demás personas, tenemos que impulsarlas a entender la palabra de Dios, a comer palabra de Dios, y ayudarles en ese discernimiento, en ese entendimiento, no solamente a nuestros hijos, los que tenemos hijos, o a las personas que tenemos, que somos su autoridad. Simplemente el hecho de conocer la palabra de Dios, de entender la palabra de Dios, de entender a nuestra manera, a nuestra mente finita, el sacrificio tan precioso de Jesucristo en la cruz, nosotros tenemos que guiar a las personas, invitar a las personas. Dice un predicador, Robert Breaker, dice, es que yo sé que voy al cielo y quiero que todos se vengan conmigo, ¿no? Es una frase preciosa que él dice, y es una frase que nosotros tenemos que vivir. Tenemos que guiar a las personas, enseñar a las personas, así como en algún momento hemos tenido la oportunidad de enseñarle a nuestros hijos a sumar, a restar, a multiplicar. Ahora tenemos también la obligación de enseñarle no solo a nuestros hijos, sino a todas las personas del mundo, que Dios está dispuesto a recibir a los pecadores arrepentidos, que Cristo se entregó en la cruz por todas aquellas personas que decidan creer y cambiar su vida por medio de Él. Tenemos un Dios tan hermoso que todo aquello que permite en nuestras vidas es para crecimiento, y nosotros tenemos que compartir ese crecimiento con las demás personas. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu sabiduría y la paz que tu palabra trae a nuestras vidas. Señor, porque es como un bálsamo que sana nuestras heridas, Señor, y que nos permite descansar tan pacíficamente en tu presencia. Hoy clamo, Señor, porque tu Espíritu Santo nos guíe y nos traiga entendimiento, nos traiga luz, Señor, nos guíe a través de tu palabra, y que nos permita no solo vivir, Señor, sino entender y predicar, Señor, todo aquello que tú nos permites de este tesoro tan increíble.
Permítenos, Señor, aferrarnos a estas cualidades que este capítulo nos permite identificar para ser personas, Señor, conforme a tu corazón. Personas que agraden, que te hagan sonreír y que podamos recibir de parte tuya, Señor, toda esta ayuda que necesitamos. Porque sin duda alguna, Señor, sin ti no somos nada. Gracias, poderoso Padre. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia y por tu gracia. Te damos gracias, Padre eterno, por tu amor y te pedimos que sea tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.